Elige bien. Segunda vuelta. Y yo sé que a ti te hubiera gustado que llame la atención otra de las cosas que le dijiste ayer a Christian Hudwalker en la entrevista que tuviste anoche, pero lo que ha sido noticia es que Hernando de Soto anuncia que votará por Keiko Fujimori. Explícanos, por favor, tu decisión, Hernando. Claro que sí. Yo lo que dije, por si acaso, es que yo voy a votar y no he utilizado la palabra apoyo. Voy a votar porque, por un lado, como le indiqué a Cristian, tengo las últimas noticias de los grandes medios de comunicación, tanto de Europa como Norteamérica y del mundo, que arrojan desde las primeras planas, ahora que se están ocupando el Perú, la opinión de que de que en el Perú la disyuntiva está entre una candidata que refleja la corrupción del pasado, que refleja la manipulación de su papá, ¿no? Por la que abandonó el Perú y se escondió en Japón, le permitió a toda la caviarada, por supuesto, decir lo que querían de él, y esa opinión ha quedado en los medios de comunicación. Entonces la describen como la mala opción, como no discuten el hecho de que está a favor de una economía y mercado, no discuten el hecho de que ha participado en elecciones democráticas, no discuten, digamos, los aspectos positivos, más bien se encargan de repetir de que todos los votos que serían aquellos que recibiría Keiko son los votos malos. Y más bien, muy interesante, no cuando se refieren a Pedro Castillo, hablan del voto de la esperanza, del voto amable, pero te digo todos estos, Nicolás, que estemos hablando de Francia, de Alemania, de Inglaterra y los Estados Unidos. Entonces, en esas condiciones me doy cuenta que corremos dos peligros. Un primer peligro es, por supuesto, que si llega Keiko al poder, se va a enfrentar el 29 de julio con un occidente o un mundo, digamos, libre, que sencillamente no cree en ella, que cree que es la mala opción, por un lado. Y por otro lado, no ve los riesgos del otro lado, que es que posiblemente, yo espero que así sea, aunque no hay pruebas todavía fehacientes que sea el caso, hay un movimiento liderado por Pedro Castillo, pero atrapado por el momento por un partido que es marxista-leninista y que tiene una forma muy clara de llevarlos a un cierto tipo de régimen económico y político que cuando uno entra en la historia y la experiencia le dice, nos atrapa en un mecanismo del cual es muy difícil liberarse después, pero empobrece, lleva a la violencia, etc. Entonces, lo que yo dije ayer, y con esto termino, es, puede uno querer parte de eso o puede no querer otra parte de eso, pero si esa opinión prevalece, entonces, como toda decisión mal informada, esto nos va a llevar, gane el uno o gane el otro, a una miseria de los peruanos, y por esa razón decidí adoptar, si se quiere, lo que Mario Vargas Llosa llama el mal menor, para por lo menos poder abocar a que en los Estados Unidos y los países extranjeros que van a tener un pronunciamiento que va a definir el curso futuro del Perú, cualquier decisión que se tome con las luces prendidas y no apagadas. Ahora, para ir por partes, o sea, comenzando por lo de Keiko, yo no sé cuál es tu juicio, pero a mí me ha preocupado que Keiko se deslice por una pendiente que ha advertido Andrés Oppenheimer, que yo lo escuché hace algunas semanas llamar la atención, sobre que el populismo ya no tiene signo ideológico, que el problema no es que es el comunismo versus capitalismo, ¿no?, sino modernidad versus populismo, ¿no es cierto? Y decir algo así como que se va a entregar el 40%
del canon y se le va a repartir individualmente a la gente. No sé si en otras latitudes donde los problemas están resueltos, ¿no? Donde la gente tiene agua, vivienda, educación, salud, puede ser una salida, pero en un país como el nuestro, yo no sé si eso es una alternativa razonable, Hernando. O que si Keiko está sintiendo la presión de ofrecerle cosas a la gente. Yo creo que tienes razón, Nicolás. Si la idea es como ella lo plantea por el momento, una lucha entre una economía de mercado con libertades, una economía moderna, versus el marxismo-leninismo, una economía o un sistema político totalitario, comunista. Lo que se le contrapone a un régimen comunista es la libertad del mercado, el darle, si tú quieres, a los ciudadanos, en lugar de pescado producido por el Estado, más bien las cañas de pescar, que permiten que funcione un sistema competitivo. La gente no es dependiente, la gente es autosuficiente y los mejores labrarán un destino, un porvenir que colectivamente será superior al de una economía estatal, que han fracasado a lo largo de todo el planeta en los últimos 80 años. Entonces, que ella entre por lo que tú llamas el populismo no es una respuesta al comunismo, porque lo que plantea básicamente el comunismo, si es que eso es la manera justa de calificar a la propuesta de Perú Libre, es el hecho que es inclusivo. Yo quiero que tú trabajes, yo quiero que tú tengas bienestar, pero quien te va a dar esas oportunidades va a ser el Estado, que lo va a filtrar. La respuesta que ha permitido vencer en toda parte del mundo, exceptando 4 países empobrecidos hoy, como Corea del Norte, Laos, Zimbabue, ha sido la inclusión capitalista. El mensaje de Keiko a decir, mira, de los alternativas que se logran, de las alternativas de producción y aquellas que se logran localmente con la explotación de recursos renovables o no renovables, yo voy a repartir propinas. Esa no es una propuesta de economía de mercado. Eso es una propuesta de Arabia Saudita. Es una propuesta de limosna. Se dice inclusive en inglés la palabra sops, que quiere decir sopadas de pan en una sopa. Es decir, no te doy la sopa misma, te dejo sopar un poquito. Y una mala distribución, puesto no compensa el trabajo, la inversión, el riesgo, sino la ubicación fortuita de una población. Eso hace, si a eso se le incluye el hecho de que ella todavía no articula una propuesta a la cual su papá y ella han suscrito a través de los años, que es la inclusión por el sistema capitalista, es decir, yo te voy a dar los mismos instrumentos que tiene un minero en la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo de Lima, o los mismos derechos que tiene la Sociedad de Industrias, o que tiene la CONFIEP. Sigue siendo esto África del Sur o Sudáfrica solapa. Y él a la larga, si tiene ese tipo de respuesta, va a encontrarse con un mundo exterior que cuando ella pida todo el dinero, todos los recursos, todos los mercados y toda la tecnología que necesita para salir de nuestro pandemonio actual, va a encontrar el 29 de julio que no tiene esa respuesta, pues está actuando con las limosnas de Arabia Saudita o de un rey del Magreb, sin ofrecer economía de mercado, y no va a tener simpatía y va a favorecer a la larga, aunque no gane, a sus opositores marxistas-leninistas, que por lo menos son coherentes. Ahora mira lo que escribió ayer Vladimir Cerrón luego de que tú anunciaras con Christian Hood Walker tu decisión de votar por Keiko. Literalmente,
que Hernando de Soto apoya a Keiko Fujimori solo reafirma que era otra opción del fujimorismo, nada más. Nunca estuvimos equivocados. ¿Sabe lo que esto refleja, Hernando? Que lo han estado discutiendo, que hay una discusión allá adentro y que tú te convertiste en una especie de factor de disputa, ¿no? Entre Pedro Castillo y Vladimir Cerrón, que aparentemente no veía con buenos ojos que tú conversaras con el profesor Pedro Castillo. Eso es correcto, tu interpretación es correcto. No solamente es un significado, sino es mi experiencia. Efectivamente, durante el tiempo cuando el profesor Castillo, él estaba interesado en discutir lo que eran nuestros planteamientos y yo, por supuesto, súper interesado no solamente en conocer este nuevo fenómeno, porque yo creo que como Sun Tzu hay que conocerse mismo el enemigo, como periodista, como intelectual, como persona que quiero proporcionar soluciones. ¿Cómo poder yo dar soluciones a un fenómeno donde no conozco a los actores? Pero efectivamente, en cada vez que se trataba de verlo o me citaba a Pedro, había una intromisión de la nomenclatura de Cerrón, ¿no? De Cerrón. Entonces mi deducción era de que como Cerrón además lo ha dicho anteriormente en una etiqueta que mandó a todas partes, no debe producirse esa reunión entre Castillo y de Soto, la prohibió. Pero por otro lado también, una vez que lo paró en un primer momento a Castillo, él mismo pidió la cita. Hasta negociamos la posibilidad de que yo viaje a Huancayo, donde está él en la residencia supervisada porque tiene un juicio en contra en casa de su mamá, cosa que existe una disputa. Y por eso es que a mí me interesaba mucho la conversación con Pedro, porque yo creía que si nosotros podíamos convertir la izquierda, y una izquierda masiva, que no hemos visto anteriormente en el Perú, con un líder carismático, y esta podía ser, tomar consideración que tratar de imitar el modelo de Bolivia, aunque sea un modelo suavecito, ya no viene a ser marxista-leninista, estás hablando del modelo de un país que no ha logrado ni la mitad de riqueza per cápita que ha logrado el Perú. O si quieres marxista-leninista, Laos tiene solamente un 10% del Producto Bruto Interno por cápita del Perú, es decir, es el desastre. Entonces yo creía que mi deber como peruano era informarle, no convencerlo, torcerle la mente. Yo no hago esas cosas, yo le doy hechos, resultados. Estos países no son exitosos, no se podrían en la más grande miseria. En otras palabras, yo lo que veo ahí como una posibilidad es, si se separa, es una hipótesis de trabajo, si se separa y se le dan los elementos de juicio para que vea el mundo tal como es al profesor Bechota, y él entonces incurre en un socialismo o una izquierda razonable, como todos los países tienen izquierda, eso en una izquierda sueca o lo que sea, entonces el país estaría bien servido. Eso es la razón por la cual yo estaba de acuerdo con el diálogo que ocurrió un par de veces. Ahora, Jorge Paredes Terry, que estuvo muy cerca a ti, Hernando, en esta campaña, así que como estuvo antes cerca a Antauro Humala y estuvo cerca antes al Partido Nacionalista y Daniela Bugatás, y que entiendo ahora está tratando de acercarse nuevamente ya no a Vladimir Cerrón, sino a Pedro Castillo, ha dicho que Hernando de Soto anuncia que apoyará a Keiko Fujimori y viajará a Estados Unidos a pedir su intervención. Quiere una invasión de los Marines norteamericanos, quiere sangre, eso dice Jorge Paredes Terry. Oye, mira, tú sabes... ¿Te provoca contestarle o no? A mí me encantan las películas de acción, no sé cómo es tu caso, Nicolás, pero si los Marines vienen, que nunca han estado en América del Sur, porque los Marines son soldados que operan en el Caribe, nunca han ido en las aguas del sur.
Pero en fin, si ahí está Steven Seagal, qué sé yo, Sylvester Stallone o Schwarzenegger, con tal que vengan los tres y verlos en acción, podría ser bien divertido. Pero si son más que tres, entonces ya me preocuparía. No, el objetivo no es ese. El objetivo tengo, como tú sabes, muy buenas conexiones por el tipo de trabajo que yo hago con gobiernos y líderes occidentales, de donde vienen todos estos artículos que están saliendo, y aquí los tengo, Nicolás, desde Le Courrier de Francia, desde Le Figaro de esa parte del mundo, desde el Washington Post, que hablan muy bien, ¿no es cierto?, de Perú Libre. Yo quiero que eso se enderece, ¿no? El señor Cerrón ha dicho que es un marxista-leninista y su programa es el tipo que nos llevaría a un gran desastre. Hernando, entonces, pero tú crees, mira, hoy día, allá Hernando, es para disculpa que te interrumpa. y sepan cómo tratar este problema. Pero no es que yo he pedido intervención militar norteamericana, que nunca se va a producir, por supuesto. Ya, pero escucha lo que te quiero decir, Hernando. Conversamos con Luis Gamiche, que es un congresista virtualmente electo, que una vez más ha tomado distancia con Vladimir Cerrón. Ha dicho que no son comunistas, que no son marxistas-leninistas, que pretenden hacer... Ahora, el problema es que cuando uno empieza a interrogar sobre cuál es su propuesta distinta a la de Vladimir Cerrón, hay como un vacío. Y uno tiene la sensación que no la tiene. Y que cuando ha ocurrido el acercamiento contigo, por ejemplo, porque el hecho de reunirse contigo era una señal de acercamiento, o sea, ¿tú crees que eso es posible? ¿Que se produzca un viraje en Pedro Castillo, que se produzca una ruptura con Vladimir Cerrón? Mira, perdón, disculpe, no escuché tus últimas palabras, Nicolás. No, si eso es posible o no. Mira, yo lo que creo es la cosa siguiente. Si tú lees, que es una cosa interesante y de repente los has leído ya. Yo lo leía de chiquito porque mi papá, que era un anticomunista feroz, los leía constantemente. Fue la Segunda Guerra Mundial. Los libros de Arthur Koestler, Koestler, que era un húngaro de convicciones comunistas en el pasado, explica qué ocurre cuando una persona que busca genuinamente justicia lee a Marx y lee a Lenin, ¿no es cierto?, que tienen la enorme habilidad de crear una teoría, no una hipótesis, sino toda una teoría de cómo funciona el mundo. Y que este mundo como que funciona es un mundo que tiene una respuesta para todo, el arte, inclusive para explicar sus fracasos. Le da a uno tal satisfacción casi religiosa frente a todo el sufrimiento, que es muy difícil despegarse de eso. Pero cuando por fin te das cuenta que no funciona, viajas a Occidente, ves prosperidad, libertad, adelantos tecnológicos y una falta de violencia que sí hay en el mundo comunista, tú buscas otra cosa y te encuentras frente a un liberalismo que no tiene una fórmula para ir desde la pobreza a la riqueza, porque cuando tú ves por dónde viene la riqueza de los Estados Unidos, la de Inglaterra, no es una ruta crítica específica, no existe esa ruta. La libertad que ha podido venir en la Corea del Sur, en Taiwán, la libertad de Japón, no son cuerdas paralelas, son accidentes que terminan y que te terminan felizmente, pero como resultado de accidentes, literalmente. Entonces, yo lo que hago en mi vida es tratar de ver qué es lo que tienen en común todas estas cosas, qué es lo que permite esa transición, dónde han habido esos accidentes que permitieron que Europa dé un salto del fascismo y el comunismo hacia una socialdemocracia o liberalismo. Entonces, yo calculo que lo que está pasando, que son Luis Gamiche y otros, es que lo que les falta es que justamente partidos que han tenido éxito ahora, como el fujimorismo, les explique y les proporcione los mecanismos que son necesarios para incluir. Porque eso es lo que hace el comunismo. Te incluye en su sociedad a través del Estado. Es decir, te
cancela tus posibilidades, de tú mismo surgir con tu caña de pescado, y te dicen, no se preocupe, nosotros sabemos crear un Estado con gente de mandiles blancos, médicos tipo Ernesto Bustamante, con guantes de jeve, asépticos, ellos se encargarán todo lo que tú tienes que hacer es creer, y eso no funciona, pues. Ahora, para terminar, Hernando, tú das por terminado el capítulo de tratar de influir sobre Pedro Castillo para que rompa con Vladimir Cerrón y formule una propuesta, por así decirlo, socialdemócrata de centroizquierda en el Perú. ¿Para ti ese capítulo se terminó? No, por eso es que yo he dicho que yo voto por Keiko, porque tengo que ir, y si quiero pedir que esté el Estado norteamericano y mis amigos del mercado común europeo, jefes de Estado que conozco bastante bien por mis trabajos en los últimos 30 años por ahí, es para yo poder decir que por lo menos parto de un mal menor, porque yo todavía no tengo suficiente definición de otros lados, pero yo estoy ahí, pues yo voy a seguir en eso en la medida que tenga la oportunidad, porque tener una izquierda marxista-leninista en el Perú, por un lado, con una Keiko que, digamos, al final no adopta las medidas deliberadas que son necesarias para incluir a los pobres y los informales del Perú en el sistema, significa, aunque la izquierda, llamémosla de Perú Libre o la de Pedro, gane y siga siendo marxista-leninista, no le va a funcionar el futuro a Keiko. Hagámoslo de la forma siguiente, que es importante tu pregunta, Nicolás. Si a ti te dicen en julio, ha ganado Keiko Fujimori, tiene 55%, digamos, de los votos, 45% es parte de una serie de personas que han votado por un marxista-leninista. ¿Tú inviertes en el Perú? Te basta que sea una mayoría indefinida, pero que mañana las calles están dominadas por personas que están dirigidas por marxistas-leninistas. Pues la respuesta obviamente es no. Entonces yo voy a hacer todo lo posible para que Keiko se arme de esa falta de economía de mercado que le falta, para comenzar sólidamente ahí, pero quiero de todas maneras que, ya que el Perú va a tener una izquierda sustancial, sea una izquierda por lo menos realista, con los pies sobre la tierra, para que nunca vaya a haber de nuevo el tipo de desastre que hemos conocido en todas partes del mundo y casi sucumbimos en el Perú de Sendero Luminoso. Exitosa. Elige bien. Segunda vuelta.